estuvo determinado en sus inicios por la influencia europea. Durante este periodo nuestra sociedad trató de adoptar las características y formas propias del barroco. Las artes en este periodo de la historia venezolana estuvieron supeditadas al gusto de los personeros europeos, civiles y religiosos que buscaban rodearse de obras artísticas hechas según los principios estéticos de la época. Muy pronto fue predominando el barroco importado de España. El barroco como arte colonial en Venezuela. A partir del siglo XVII, el estilo barroco comenzó a aparecer poco a poco en la arquitectura colonial. Los templos y conventos añadieron elementos barrocos a su arquitectura. La Catedral de Lima, por ejemplo, incorporó a su fachada una típica portada barroca de piedra labrada de manera similar a un retablo. Solo a fines del siglo XVII el barroco logró imponerse. Este estilo se caracterizó por su recargada ornamentación con líneas curvas que le dan movimiento y libertad. En los edificios se pueden apreciar columnas salomónicas, espirales ascendentes, frontones curvos y partidos, torres y cornisas, así como elementos decorativos inspirados en la naturaleza, ángeles y santos. Para enriquecer la decoración, la arquitectura tenía además a la escultura, pintura. En los últimos tiempos de la colonia aparecen las primeras obras pictóricas de carácter anónimo, es decir, no están firmadas por el autor de la misma y no llegan a diferenciarse los rasgos personales de los autores. Además del carácter religioso, las primeras pinturas venezolanas tienen un carácter profundamente popular, pero al lado de estas pinturas de recursos técnicos muy elementales, aunque de gran valor expresivo, se practicó lo que se podría llamar la pintura culta renacentista. Escultura. Durante la época colonial se realizaron hermosas tallas en madera policromada de carácter religioso. Con la intención de despertar la devoción del pueblo en la fe cristiana de España, nos llegan los llamados santos de vestir. Arquitectura. Es el arte edificado tanto en Venezuela como por arquitectos venezolanos en otras partes del mundo. La arquitectura venezolana es una mezcla de la cultura autóctona indígena y de las adoptadas en el país por la transculturización artística de distintas culturas arquitectónicas que se comenzaron a proyectar en Venezuela, la llegada de los españoles al territorio venezolano. La arquitectura colonial venezolana es construida desde el siglo XVI, cuando Venezuela comienza a ser colonia dependiente del Imperio Español, hasta 1810, cuando comienza el proceso de independencia de Venezuela. La arquitectura de esta época se caracteriza por su discreta modestia. La explicación está en las condiciones socioeconómicas del país. Venezuela no ofrecía entonces a los colonizadores las inmensas riquezas guardadas por la naturaleza para tiempos posteriores. Una provincia aparentemente poco rica no podía permitirse el lujo de construir edificios de alto costo a imitación de los grandes virreinatos que existían para la época. A la sociedad colonial no brindaba tampoco un cuadro tan próspero como el de otros países de América Latina. La simplificación de los problemas técnicos, la renuncia a la mayoría de los elementos decorativos y abigarradas ostentaciones de barroquismo fantasioso, la imposibilidad de utilizar materiales costosos y la consiguiente falta de artesanos contribuyeron a establecer una modesta pero bien definida fisonomía de la arquitectura colonial venezolana. Arquitectura religiosa. Los templos eran construidos por una casi invariable disposición conformada por una planta rectangular de 3 naves separadas por arcos de cubierta de alfarje compuesta de una armadura de madera de pares, nudillos, tirantes y almisantes. Las edificaciones católicas que se construían despejaban sencillez y pobreza, pues dentro de sus arquitecturas prácticamente no existían variantes de relevancia y la poca diversidad de materiales de construcción dictaba el diseño y la calidad de la arquitectura religiosa en la época de la colonia. Para mediados del siglo XVI en Venezuela no abundaban las familias pudientes y capaces de levantar a sus expensas grandes iglesias y conventos. La misma Iglesia Católica, los obispos y las órdenes religiosas no disponían de los medios suficientes para erigir monumentos religiosos comparables con los de otros países del continente. El siglo XVII fue de reconstrucción de los templos católicos que habían sido destruidos por el terremoto de 1641.
En el siglo XVIII, específicamente entre 1728 y 1785, la prosperidad que gozó Venezuela por la apertura de la Compañía Guipuzcoana reflejó también la construcción de nuevas arquitecturas, en especial de tipo religioso. Las ciudades de Coro y Caracas tuvieron el mayor auge en construcciones religiosas. Algunas de las edificaciones religiosas más representativas son la Catedral de Caracas, el Panteón Nacional en Caracas, la Catedral de Coro, el Convento de San Francisco en Caracas, Iglesia de San Francisco en Caracas, Palacio Arzobispal de Caracas, Capilla de la Trinidad en Caracas, Iglesia de Nuestra Señora de Santa Ana en Coro, Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Curucay en Caracas, Iglesia del Calvario en Carora. Arquitectura militar. Durante la época de la colonia, eventualmente se producían enfrentamientos entre los conquistadores españoles y bárbaros que navegaban las costas venezolanas a fin de apoderarse de las provincias ubicadas en la costa del país. Para el momento, los reinos de Europa afrontaban una crisis económica, por lo que las tripulaciones armadas inglesas, holandesas, portuguesas y francesas arribaban a Venezuela con el fin de apropiarse de los territorios de la provincia y saquear las ciudades costeras. Las costas e islas venezolanas fueron escena de combates producidos por corsarios y piratas, por lo que España se vio en la obligación de mantener su imperio construyendo castillos, baluartes, cuarteles y fortificaciones que resguardaban las ciudades de la provincia. El castillo de Santa Rosa en Margarita, el Fortín Solano en Puerto Cabello, el Castillo San Felipe en Puerto Cabello, Castillo de Araya en Araya, Cuartel San Carlos en Caracas, Castillo San Carlos Borromeo en Margarita, Castillo San Carlos de Barra en Maracaibo, Castillo San Antonio de la Eminencia en Cumaná, el Fuerte Villapol en San Tomé de Guayana. Arquitectura civil. La vivienda popular de la colonia se caracterizaba por la simplicidad de sus formas, sin muchos efectos escenográficos, mientras que la sobriedad era la principal característica de las mansiones aristocráticas, con una fuerte influencia morisca heredada de la España meridional. Se puede reconocer la funcionalidad de cada arquitectura colonial por el empleo de los materiales, algunos como madera, caña amarga, el adobe, la tapia y la arcilla, que sirvió para la creación de ornamentos funcionales. El realismo. Se han encontrado dos posturas con respecto al concepto de realismo. Los detractores de dicho concepto afirman que todo artista debe seleccionar parte de la obra que va a transmitir y por eso es manipulable, y esto atenta con la realidad. Además, ni el autor más escrupuloso es infalible y su visión de las cosas puede ser errónea. Por otro lado, Balzac se defiende afirmando que la misión del arte no es copiar la naturaleza, sino expresarla. Taine, por su parte, opina que la imitación en arte no es parecido fotográfico, sino seguir la lógica de la naturaleza. Las características son: pretendía hacer un estudio sobre el hombre y todas sus instituciones, triunfos y miserias. Incluyen todas las clases sociales, la burguesía y las populares. Se opuso a los excesos románticos, exige objetividad, no se conforma con describir la realidad, debe instruir. Su estilo es claro y preciso. El naturalismo supone un proceso de madurez e identificación del realismo. Su creador fue Zola. Este pretende que la literatura se convierta en otra ciencia cuyo objetivo de estudio es el medio social. Debe analizar científicamente el comportamiento humano. Parte del determinismo, concepción que considera que todo sucede de acuerdo a normas prefijadas. Característica: no es una imitación de la realidad, sino un estudio social, psicológico e histórico de la realidad. Refleja los aspectos más negativos de la sociedad, el feísmo, lo vulgar, lo obsceno o lo morboso, y presenta distintos tipos sociales, pero se centra en los más desfavorecidos.